de investigación, miembro Academia de Doctores, catedrático de Filosofía del Derecho, ejerciendo la cátedra en Valladolid y en la Complutense de la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Montesquieu y Burdeos, profesor visitante en Roma, Bari, Dublín, Moscú, Tokio, México, Costa Rica, Burdeos y París. Autor de más de 30 libros, más de 200 artículos. Dirige el seminario Fundamentos de Filosofía del Derecho en la Academia de Jurisprudencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y me ha honrado invitándome a tomar parte en este curso, cuyo nivel he visto que es extraordinario por parte de muchos ponentes, pero sobre todo también por parte de los alumnos matriculados, cosa que me honra extraordinariamente. Voy a tratar de la Unión Europea como sujeto histórico por un tema. La Unión Europea fue favorecida con el Premio Nobel de la Paz para el año 2012. Este hecho ha suscitado una serie de observaciones de muy diversa índole, pero que se podrían centrar en un aspecto. ¿No es Europa el grupo de países que más guerras haya producido en la historia que conocemos? ¿Qué sentido tiene entonces otorgarla de esta manera el Premio de la Paz, siendo así que todavía hay territorios dentro de ella donde serán actividades que atentan a la paz y a la seguridad, a la libertad? Hemos visto que el proceso en que se ha ido configurando la Unión Europea, que es el destinatario de este premio, está alcanzando ahora los 27 miembros y próximamente ingresará también Croacia, con lo cual serán 28. Y el hecho mismo de la existencia de la Unión Europea provoca también conflictos internacionales, como es el caso que sucede con Turquía, a cuyo ingreso se opondrían rígidamente, por ejemplo, Bulgaria, por ejemplo, Grecia, por ejemplo, Chipre grecoparlante. El caso también de Rusia Blanca y de Ucrania, que tendrían interés. Georgia está también en conversaciones. Así que hay un proceso que no deja de mantener conflictos cuyos resultados no podemos todavía prevenir. Pero creo que tiene un gran sentido que se haya otorgado el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea para estimular su acción pacífica, no solamente en el interior de sus propios territorios, sino también en el mundo. Lo que significa para Europa la paz interna y lo que significa también la paz mundial, hay que entenderlo, en mi opinión, y esta va a ser mi exposición, captando lo que ha significado Europa en paz y en guerra desde el principio en que se habla de Europa, en el principio de su existencia. Esta gran península situada al oeste del continente asiático y comunicada por mar con el africano, ha recibido el nombre de las actividades que en tiempos antiguos realizaron algunos de sus pobladores y que luego se ha extendido al conjunto territorial, que ahora conocemos, pero que aproximadamente la mitad de Europa no pertenece a la Unión Europea. Y los que pertenecen con distinto grado de sujeción, distinto grado de compromisos internos, como conocemos, por ejemplo, si nos referimos a la Unión Monetaria. Y estas actividades históricamente han sido producto de las comunicaciones que unas poblaciones establecían con otras. Obviamente, las comunicaciones más dinámicas en pequeños grupos eran las que se asentaban en las orillas de mares y de ríos, y para grandes grupos, las comunicaciones de las poblaciones que se trasladaban desde las estepas asiáticas hasta el occidente, casi siempre hacia el occidente. Menos un par de excepciones, como fueron los celtas que pasaron al Asia Menor, los actuales gálatas, y los visigodos, que también estuvieron una temporada viendo los visigodos del este hacia los Balcanes. Pero todas las demás invasiones y grandes marchas populares, de grandes pueblos, han sido el occidente. Dentro del milenio anterior a nuestra era, la presencia de fenicios avanzaba por la costa africana hasta el ahora llamado Mediterráneo occidental,
y la presencia de griegos alcanzaba esos mismos confines siguiendo la costa norte de ese mismo mar. Se trataba de navegantes que buscaban instalar colonias y adquirir riquezas mediante el comercio o, en su caso, mediante la violencia. El evento más importante que hubo, cuyo tiempo no se puede fijar, sí, en el que acabamos de ver, que es el del comercio del ámbar. Las rutas del ámbar se desarrollaron a través de los grandes ríos europeos, desde el Báltico hacia el Mar Negro, hacia Venecia y hacia Valencia, en la península ibérica, desde las rutas del ámbar amarillo, el ámbar dorado, que tenía su origen en el Báltico, y por otro lado desde el Mar Negro, donde se distribuía hacia el resto de Europa, hacia el este, hacia los países de la Mesopotamia, y hacia el sur, las grandes civilizaciones de Egipto, por ejemplo, fueron grandes consumidores de estas riquezas, de ámbar dorado, de ámbar rojo, y fueron probablemente las primeras vías que conocemos de comunicación sobre todo comercial, aprovechando las navegaciones por los grandes ríos. Los fenicios seguimos son otro caso. Durante el siglo IX, los griegos eubeos ya recorrieron toda la costa del norte del Mediterráneo, mientras que eran los fenicios quienes recorrían las costas del norte de África, y ambos llegaron hasta la península ibérica, repartiéndose probablemente zonas de influencia con cierta lucha y cierto predominio de unos u otros. Por ejemplo, en el año 500 a.C. hubo ya un gran tratado en el que los griegos y los cartagineses ya se comprometían a no pasar desde la altura de Sagunto, invadiendo la zona, el hinterland propio de cada uno de los dos grandes pueblos navegantes. Los eubeos, su propio nombre significa los buenos navegantes, literalmente. Y de la misma manera que Europa significa también buen negocio, buen viaje de negocios, de la misma manera que Eunostos significaba buen regreso. El nombre de un puerto de Alejandría se llama Eunostos, indicando el punto de arribada de los grandes comerciantes que llegaban allí trayendo mercancías del oeste mediterráneo hacia Egipto. Ya sé que hay autores que dan de Europa un nombre distinto, pero yo he investigado y he publicado un artículo de 60 páginas en una revista que se titula Investigaciones Históricas de la Unión de Estudiantes, de la FUE, Federación Universitaria de Estudios, o algo así, que está situada en el canal 73, me parece, donde he demostrado que es Europe. La palabra roque, por un lado, significa negocio, y por otro lado significa lo que ustedes están entendiendo, robo, y significa literalmente una posible dualidad, procedimientos de obtener ganancias, pero o por las buenas o por las malas. Donde hay amplias coincidencias es en estimar que la mayor parte de los grupos europeos que se han asentado en el continente o en el subcontinente europeo tienen carácter de jaféticos o indoeuropeos y que han recibido cierta unificación de tipo religioso, de tipo lingüístico, de tipo etnológico, de donde resulta la Europa actual al occidente de los Montes Urales. Hay una gran semejanza étnico y cultural, aunque nosotros desde nuestra pequeñez veamos grandes diferencias, realmente a nivel mundial son diferencias mínimas. Si se fijan ustedes, estoy poniendo los mapas todos en el nivel, todos en la misma proporción, para poder ver que los fenómenos de que voy a estar hablando se dan en un marco idéntico en todos los casos, y así no nos imaginamos diferencias de importancia de unos eventos sobre otros.
todos se dan en un marco que da estabilidad a nuestra comparación de los eventos formativos. ¿Qué sabemos de los intentos de unificar, puesto que estamos hablando de Unión Europea, de unificar Europa? En el siglo IV a.C., ya, simultáneamente al avance de Alejandro, vamos a poner el cuadro, de Alejandro Magno hacia el este, envió a un navegante griego marsellés a navegar todo a lo largo de la costa europea y llegar hasta el Báltico. Y fue haciendo una anotación estricta de los sitios, de los lugares por donde iba recorriendo a lo largo de la costa. Incluso se debe a él el nombre de Báltico, de un nombre griego que significa marismas, tierras pantanosas o marismas, y trataba de mirar si había alguna comunicación posible entre el norte de Europa y la zona de la India, a donde había llegado ya Alejandro Magno. Así que aquí es la primera vez que se establece un diseño general tratando de unificar, abarcar todo el ámbito histórico que los griegos trataban de manejar. Posteriormente, Alejandro Magno sufrió ya los últimos fenómenos de las grandes invasiones germánicas que vinieron del este, que ven ustedes aquí, que son los germanos que recuerdan los vándalos, alanos, los visigodos, etc. Y por último los ávaros, que todavía llegaron en el momento en que Carlomagno era ya el gran rey franco, y los húngaros magiares, que se dividieron en dos grandes grupos que aún permanecen, que son los únicos que no tienen un lenguaje indoeuropeo, sino que son lenguajes uralo-altaicos, que son por un lado los chineses y por otro lado los húngaros magiares, que son como dos cuerpos extraños lingüísticamente hablando dentro del gran grupo de los indoeuropeos. Luego, la extensión del cristianismo como religión organizada en iglesias locales y supranacionales configuró también amplias zonas de Europa y de países actualmente asiáticos, y fueron preeminentes en algunos de los momentos grandes obispos y grandes unidades geográficas unificadas por el cristianismo y diseñadas en torno a grandes metrópolis de organización del cristianismo, por ejemplo, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Roma, Cartago, recordemos la época de San Agustín, Aviñón, Atenas, Moscú, las diversas escuelas, digamos, teológicas y distintas ortodoxias cristianas que tienen en su cabeza en esto. Tenemos que verlos todo en su conjunto como una expansión cristiana. ¿Por qué? Porque en cierto momento Europa ha sido identificada con el cristianismo, sobre todo posteriormente en las expansiones colonizadoras europeas en América, en Indostán y en África, a partir del siglo XVI. Vemos también que en esta misma época hubo una concurrencia venida desde el sur, desde el sureste de Europa, que fueron las grandes invasiones musulmanas, que desde el siglo VI fueron intermitentemente afectando a distintas zonas europeas después de haber pasado por el norte de África, llegando, como ustedes saben, hasta el sur de Francia, donde fueron derrotadas por el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel, en el 734, 732. Pero luego, posteriormente, con la llegada y conversión al islamismo de los turcos, llegaron a invadir todos los Balcanes, derrotar al rey de Hungría en el año 1534, que por cierto Luis de Hungría estaba casado con María, hermana del emperador Carlos V, y llegaron a poner sitio a Viena en pleno siglo XVI.
Así que Europa ha sido un escenario tremendo de influencias raciales, étnicas, religiosas y sobre todo militares, donde más que un papel activo ha tenido un papel pasivo, más bien sufridor frente a los grandes acontecimientos mundiales procedentes de Asia o de África. Vemos aquí el mapa donde vemos una gran unificación ya de Europa bajo el dictado de Carlomagno, a cuya muerte ya se fueron separando las dos vertientes, la germánica y la céltico, la galocéltica, por lo que es lo mismo, lo que después habrían de ser Alemania, Baviera, Austria por un lado, y por otro lado Francia, los Países Bajos y España por otro lado. Pues no olvidemos que España en el momento de que estamos hablando de Carlomagno había sido ocupada en la parte norte de Cataluña por la potencia de los francos, y el reino de Asturias, organizado en ese mismo momento por Alfonso II, se había extendido ya incluso hasta saquear Lisboa, y era el reino de Asturias un aliado firme y muy ayudado militarmente por el propio Carlomagno, hasta el punto de que intentó también apoderarse de Zaragoza en la famosa expedición que ustedes recuerdan por el Catar de Roldán, donde se tuvo que retirar porque el visir de Zaragoza, que le había prometido entregar la plaza, se volvió atrás y entonces no tenía fuerza suficiente para tomarla, y en la retirada fue cuando la famosa rota de Roncesvalles, donde murió el paladín Roldán. Vamos ahora a ver cómo se plantea todo el trayecto de la cultura europea a un lado y a otro de la línea que divide la paz y la guerra. El comercio antiguo incluía el tráfico de esclavos. Muchas de las expediciones mercantiles antiguas tenían por objeto la captura de hombres, mujeres y niños para asignarlos a realizar ciertos servicios, desde rameras hasta eunucos, luchadores y soldados mercenarios, o para exigir rescate por ellos, que era la gran riqueza en general que procedía de estas invasiones. Recuerden que Cervantes fue tomado prisionero por un barco argelino, estamos hablando ya del año 1000, de Lepanto, parece que fue por ahí, 1550 y tantos, pero fue capturado muy cerca de Marsella, pasando al norte de la isla de Menorca, lo que quiere decir que la influencia de los piratas argelinos llegaba a ocupar prácticamente todo el Mediterráneo. Capturado allí y llevado, como ustedes saben, a Argel, hasta que fue rescatado. Este fenómeno ha existido formalmente, hasta el siglo XIX en Europa, y aún hasta pleno siglo XXI en otros países incluso se califica como esclavitud proletaria la situación de ciertos trabajadores por cuenta ajena en países cuyo régimen económico sea el capitalismo liberal. Así que la noción de esclavitud sigue vigente aún en nuestros sistemas mentales. Pero había formas menos violentas de tráfico de personas. Tal era la condición de rehenes personales a través de los cuales ciertos poderes políticos y militares garantizaban la alianza de otros países sometidos a ellos, que se llegaban a manejar a personas dentro del más alto rango de las autoridades políticas para establecer alianzas, a través de intercambios familiares donde mujeres de una dinastía eran casadas con hombres de otra, de tal modo que repercutían en la garantía de establecer paz y ulteriores cooperaciones entre dos países, bien para integrar territorios, bien para defenderse o fortalecerse frente al exterior. En este aspecto voy a insistir bastante a lo largo de mi consideración, porque no suele ser muy tenido en cuenta, y para mí es uno de los vectores más importantes de unificación y de alcance de cooperación internacional de modo civilizado y concretamente en nuestra Europa. Estos fenómenos eran ya desde la antigüedad muy conocidos. El cartaginés Asdrúbal, el hermano de Aníbal, durante la campaña de Aníbal en Italia,
tenía enterrados más de 200 rehenes en Sagunto y en Cartagena, hijos e hijas de jefes españoles, para garantizar que estos mantuvieran alianza voluntaria o forzosa con los propios cartagineses. Hasta el punto de que lo que primero que hizo Publio Cornelio Escipión después de tomar Cartagena fue liberar, el año 208, liberar a estos rehenes, con lo cual consiguió revertir las alianzas, hacer que para poder mantener su libertad los pueblos, tribus, ciudades donde procedían estos rehenes en adelante prestaran alianza firme a los romanos. Análogamente, tras la invasión árabe, es que estos datos todos los conocemos, pero tal vez no hemos interpretado la importancia, trascendencia que puedan tener. El gobernador Alcámara tuvo en Gijón como rehén a la hermana del cántabro Pelayo, que por cierto, Ainos en celta significa el señor de la montaña. Viene perfectamente puesto el nombre. Para asegurar la inacción de este Pelayo, que a su vez se hallaba como rehén también prisionero en Córdoba, de donde pudo huir. Y en esta huida se reunió con los jefes de los valles, donde él era el señor, que les voy a decir a ustedes, porque todo el mundo lo sabe ya, que es la actual comarca de Liébana, para poder desde allí organizar la resistencia frente a los alemanes. Otro ejemplo es el rey cántabro Astur Froila, nieto de Pelayo, hijo de Fáfila, que tuvo con la reina navarra Munia el hijo que posteriormente sería Alfonso II. Y también me puedo referir, aunque no lo había mencionado, Abderramán III era hijo de una reina navarra, hija del rey, me parece que era Sancho de Navarra, a la que distinguió de tal manera como rey que la hizo su esposa, y a su hijo fue al que nombró como sucesor, Abderramán II a Abderramán III. Vemos que en estas conductas colindantes entre la guerra y la paz se aprecia la valía de un famoso dicho que se generalizó durante el siglo XIV: Ali ve la guerra, tú Félix Austria, nube. Que otros hagan guerras, tú Félix Austria, se refería a lo que ahora llamamos la Casa de Austria, cásate, nube, busca mujeres, cásate. De modo distinto a los destructores, invasores, guerreros, la dinastía de los Austrias establecía enlaces políticos mediante enlaces conyugales. No olvidemos que el propio Napoleón se casó con una Austria, con la reina Beatriz, buscando el neutralizar la potencia de Austria para que no se uniera con Prusia. En lugar de las armas, las rosas, con eficacia desigual, pero desde luego menos violenta. La comunicación más pacífica, sin embargo, era la comercial, y la actividad belicosa quedaría regulada a último recurso, si bien a veces necesario. Ultima ratio bellum, que es el último argumento de que se pueda hacer uso, es la guerra. El arreglo de cuentas establecidas en sangre y no en metales preciosos de prosperidad común debería relegarse a su expresión mínima. La historia de Europa, en mi opinión, y este es mi planteamiento que me gustaría que fueran reteniendo a la hora de hacer preguntas, queda marcada en esta pluralidad. Hay una necesidad primordial, y de ellos tenemos recuerdo en cierto refrán inglés: navegar es lo más necesario. Vivir es necesario, pero navegar es lo más necesario. Lo que se haya de buscar podrá adquirirse por las buenas, compraventa, colonización pacífica, o por las malas, rapto, guerra, botín. Ambos significados tenían la palabra griega Europe. Lo que sucede es que posteriormente las incursiones no tenían lugar solamente por la navegación, como sucedía con los griegos, los normandos, los fenicios antes, sino por las invasiones continentales. Y también hay que reconocer, muchas guerras han surgido desde el egoísmo exacerbado de reyes o dirigentes que influían sobre los reyes, que personalizaban en sí mismos la dignidad y libertad que habrían arrebatado al conjunto de sus súbditos. Estamos hablando de tiempos muy arcaicos, incluso negros, medievales, pero piensen ahora en el actual presidentito de Corea del Norte. El vaivén de los sucesos
históricos resulta así del vaivén de la vigencia de los valores morales en los individuos y en el conjunto de la sociedad, según que estos individuos posean unos valores o no los posean. ¿Cómo podemos precisar que estos valores se hayan decantado en la actual Unión Europea? Podemos plantearnos preguntas como las siguientes. ¿Son más determinantes los gobernantes de un país que el conjunto de los habitantes de ese país? ¿Quién ha sido más influyente entre Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte y Mozart? ¿No ustedes? Son respuestas muy distintas y cada uno podría decir a qué se refiere la importancia. ¿Pueden los regímenes democráticos, y estoy hablando de los regímenes democráticos, pueden los regímenes democráticos explicar el colonialismo del siglo XIX protagonizado por regímenes democráticos? O el poder de Hitler y de Stalin, que ustedes saben, ha tenido lugar en el pasadísimo siglo, en el recentísimo siglo XX. Sin embargo, desde el punto de vista muy positivo, en Europa podemos observar sucesión de auténticas expresiones culturales. Fíjense ustedes, podemos denominar Atenas, Roma, París, Florencia, Países Bajos, Sevilla, Londres, Berlín, Viena, que a estas últimas solemos denominar renacimientos, que a su vez ofrecen aspectos singulares que se comparan con aquellas otras grandes culturas que llamamos clásicas. Se da una cierta continuidad, interferida por algún tipo de discontinuidad o de traslado de unos países a otros de esta relevancia. Y podemos sugerir que la cultura europea, de todos estos aspectos positivos, se decanta en temas como los siguientes: centralidad humanista, personalismo ético, imaginación científica, complementariedad entre valores políticos y religiosos, aunque muchas veces estén en contradicción, cosa que es muy mala, y proyección comunicante, una búsqueda de no caber en el propio solar y estar siempre buscando horizontes fuera. Vamos a ver ahora cómo desde el Observatorio Español se han producido diversos momentos en la unificación europea. O lo que es lo mismo, vamos a ver qué papel ha jugado España históricamente en procesos que han conducido o que han llevado a nuestra actual situación de la Unión de Estados Unidos en Europa. España en este momento es uno de los países miembros de la Unión Europea y es uno de los países presentes también en la historia europea. Aparece hace más de 3.000 años con este nombre ante otros pueblos europeos, y este nombre impuesto desde otros pueblos europeos. Nuestro nombre nos lo impone, nadie se pone a sí mismo su nombre. Y significa el territorio situado entre los montes Pirineos y el mar donde se pone el sol. Altas montañas y anchos ríos separan unas poblaciones de otras. Navegantes fenicios, griegos, cartagineses, romanos, normandos llegan a sus costas. Pueblos nómadas como suevos, alanos, vándalos, visigodos, árabes y bereberes invaden sus tierras. El sustrato celta asimila en diferente medida esa variada presencia, cada uno de los cuales se enfrenta imponiendo sus perfiles propios a la urbanización o a la explotación en variadas proporciones. Se alimenta el modo a que se ha establecer el conjunto de los habitantes que llegamos ahora a los españoles. Pero desde su situación casi periférica respecto al resto de Europa, España participa en los diferentes procesos históricos de unificación, aunque no hayan sido promovidos desde la propia España. Pero generalmente nuestros historiadores no se fijan mucho en este tema. Por eso a mí me ha llamado la atención hacer este planteamiento en la lectura histórica Rosaldo. En una exposición sinóptica veremos brevísimamente 5 aspectos de esta participación de España en Europa: la España romano-goda, los reinos medievales, los equilibrios políticos medievales y modernos y la expansión mundial de la presencia europea, y finalmente los patrilismos contemporáneos de los españoles, de los que ya veremos qué es lo que nos toca cualificar.
Desde la España visigoda, desde el siglo VII, social y legalmente, se había producido la integración política, incluso la integración lingüística de la península. Estoy hablando ya que llevamos casi 200 años desde la llegada de los visigodos y que prácticamente toda España, al menos excluyendo las cordilleras del norte, toda España hablaba ya latín desde el siglo II después de Cristo. En el año 635 moría el obispo de Sevilla, Isidoro. Dejaba escrito un conjunto de libros que se convertiría en texto de referencia durante los 2 siglos siguientes en toda Europa, incluyendo a los núcleos científicos carolingios a partir del año 770. Isidoro, San Isidoro para nosotros, Isidoro de Sevilla, impuso el lenguaje latino, realizó un compendio de conocimientos históricos y científicos, describió la liturgia cristiana y también opina muy claramente sobre la paz y la guerra y los efectos de cada uno de estos medios de comunicación. Dice, verum sic pessimum. Lo peor de todo es la guerra. Comentando en este aspecto, una frase de Virgilia, bella horrida bella. Las guerras, qué horror son las guerras. No es de extrañar que San Isidoro haya sido el foco de la cultura occidental en el resto de Europa, hasta incluso llegando a la época de Carlomagno, durante 200 años. Claro, esto es de importancia desde España, aunque no tenemos que olvidar que a su vez Isidoro era de una familia de bizantinos que habían llegado un tiempo desentenando, habían desembarcado en las costas de Valencia, Alicante y Murcia y habían hecho un pequeño reino bizantino en el sureste de España. Pero San Isidoro fue el obispo de Sevilla, y como obispo de Sevilla era el faro de Occidente durante los 2 siglos siguientes a su existencia. Y a él debemos incluso la existencia de las categorías étnicas y lingüísticas tal como las conocemos. Él denominaba, por ejemplo, a los distintos grupos de creyentes cristianos, católicos, arrianos, herejes, apóstatas y fieles. La clasificación era suya. Y en definitiva, desde los libros de Isidoro de Sevilla se percibe la descripción de lo que se iría asentando como nuevo mundo cultural y político de Europa en los siglos posteriores. Vemos ahora un paso más. Los reinos españoles y su mirada hacia el resto de Europa. Los españoles no intervinieron en la mayor empresa productiva europea que fueron las cruzadas, desde el 1095 hasta 1270. Es muy importante, son más de 2 siglos y medio el tiempo que duró la empresa de las cruzadas. Pero no nos damos cuenta de lo que relativamente significa. Fue un tiempo extensísimo y que movilizó a toda Europa. Si bien aquellas hazañas no pasaron inadvertidas para los españoles, Jaime I, el de Aragón, se propuso en algún momento reconquistar el Santo Sepulcro, cuando ya se había acabado la ofensiva de los cristianos y solamente quedaban las plazas fuertes defendidas por la orden de San Juan de Jerusalén, luego de Rodas, luego de Malta. Por cierto que Malta se le dio a los caballeros de Malta a Carlos V, para que allí pudieran fortificarse, crearon la Valeta, la gran fortaleza, para allí defenderse contra los turcos, y allí se mantuvieron y nunca fueron tomados por los turcos, y se mantuvieron hasta que fueron tomadas por los italianos durante la última guerra mundial y luego bombardeadas y conquistadas por los británicos y luego accedieron a la independencia y es en este momento la Isla de Malta uno de los estados de la Unión Europea. Aunque también hubo otra influencia española, que fue que la infanta española Leonor de Castilla, una de las hijas de la segunda mujer de Alfonso del Dimonsabio, acompañó e incluso salvó la vida cuidándole de una herida envenenada a su esposo el príncipe de Gales en el sitio de Haifa, y el príncipe de Gales llegaría a ser Eduardo I, un poco parecido con el actual, que ya de príncipe tiene poco, casi es un rey mayor.
Pero la razón de tal ausencia respecto a las cruzadas en Tierra Santa acredita, por otro lado, la presencia europea de los reinos españoles, pues todos los europeos consideraban que España ya tenía su auténtica cruzada europea en la Reconquista, luchando permanentemente en su propio territorio contra aquellos mismos enemigos que habían cerrado la comunicación con los santos lugares. Entonces la ayuda europea a la Reconquista española se concretó en diversos episodios, menciono nada más unos pocos. En la toma de Toledo por Alfonso VI, ya en el siglo XI, intervinieron caballeros franceses, italianos y normandos. Normandos estaban ya aliados, ya eran cristianos. En otro episodio, escuadras de Génova y Pisa apoyaron a Alfonso VII en la conquista de Almería, una plaza fuerte donde era el lugar de desembarco de los piratas bereberes que logró reconquistar y mantuvo durante bastante tiempo hasta que una oleada de beligerines la atacó, y en ese momento Alfonso VII se tuvo que enfermo, se tuvo que retirar y cayó en manos de los invasores. Más tarde, la conquista de Granada, ya como ustedes saben, ya era entre 1480 y 1490 y tantos, estuvieron voluntarios europeos de Alemania, Inglaterra, Francia e incluso un cuerpo de mercenarios suizos organizado como tropa profesional bajo el estandarte de los reyes Isabel y Fernando, y que inspiraría las tácticas de la preeminencia futura de la infantería frente a la caballería que desarrolló en el sur de Italia el gran capitán, Fernando Gonzalo Fernández, y más tarde los tercios en Flandes. En paralelo con estas ayudas recíprocas de los distintos países europeos en su lucha común contra los invasores islámicos, se ejercía también una gran colaboración entre los diversos países en el ámbito de las profesiones jurídicas y médicas y en los estudios bíblicos. Las universidades españolas que llegaron a pleno esplendor durante el siglo XVI tenían ya inicios modestos anteriores, pero que habían sido muy eficaces. Les voy a decir en qué orden y qué años se fueron fundando. La primera, Palencia, 1212, el mismo año de la batalla de la Nava de Tolosa. Salamanca, 1230. Alcalá, mucho antes que Cisneros, en 1293. Lérida en 1300. Perpiñán en 1342. Huesca en 1359. Valencia en 1411. Barcelona en 1450. Zaragoza en 1474, entre otras. Los profesores procedían de toda Europa, llamados por los reyes o por los obispos que financiaban y fundaban, y no procedían solamente de los monasterios o de las élites locales. Y por otro lado, los alumnos extranjeros venían a estudiar a las universidades españolas, y sobre todo muchos estudiantes españoles iban a estudiar a otras extranjeras, por ejemplo a Bolonia, a París y a la más antigua de las universidades europeas, que es la de Edimburgo. La cultura también se decantaba en argumentos teológicos que tenían una trascendencia cultural. Por ejemplo, ¿qué es lo que produjo la conciencia de la invasión musulmana? Pues el Apocalipsis, la conciencia de que podía llegar el fin del mundo. Entonces, los países cristianos se unieron para luchar contra los invasores, pero también el pensamiento teológico se desarrolló en este mismo sentido, como vemos en el caso del monje Evaristo Beato, el autor de los Beatos, como comentarios al Apocalipsis, que poco antes se vino un precedente en un portugués, Conio, y que, por otro lado, produjo una teología desde el reino libre de Asturias. Beato era un monje importante, era el superior, el abad del actual monasterio de Santo Toribio de Liébana, que entonces llamaba de San Martín de Tours, en Liébana, en Torrenao, y era asesor de los reyes Silo y Maurigato. En un poema de él dedicado a Maurigato, esto de por primera vez se habla de que Santiago es el patrón de España,
aún no se había llegado al descubrimiento del sepulcro, del actual sepulcro, atribuido a Santiago, pero ya en un poema de Mauregat, en un poema de Beato de Liébana, se le denominaba patrón de España al apóstol Santiago. Y fue importante porque los otros teólogos que tenían un pensamiento adopcionista respecto a la naturaleza de la persona de Cristo, los dos, Edipardo de Toledo y Félix de Urgel, los dos eran obispos en tierras invadidas por los islamistas. Llevaban ya entonces 100 años de presencia de los países de los islámicos en España. Y estos obispos, los dos, habían sido designados ya con la connivencia, sin el veto por lo menos, de las autoridades islámicas que poseen. Entonces llegaron a imaginar un cristianismo que de alguna manera tangencialmente no fuera incompatible con el islamismo. Entonces, Beato de Liébana y el obispo de Teseo de Urgel, no de Teseo de Urgel, de Soria, como se llamaba de Osma se llamaba Eterio, los dos se unieron e hicieron una confrontación teológica sobre un tema tan importante como la naturaleza de Cristo. Y consiguieron que Carlomagno convocara a su vez un concilio universal en Frankfurt, donde fue Félix Urgel allí a declararse y a presentar sus teorías y a ser combatido en sus teorías, hasta el punto de que el monje Alcuino, que como ustedes saben era el jefe de la gran curia, de la gran asamblea cultural que estaba en el reinado, en el palacio de Carlomagno, se proclamaba a sí mismo como discípulo de Beato de Liébana. Y hay cartas y correspondencia entre ellos donde se transmiten estas ideas y tienen estas convivencias. Pero bien, fue muy importante el hecho de la resistencia frente a los islámicos para la existencia y la pervivencia y para la orientación y evolución futura del dogma del cristianismo. Fue muy importante en aquel momento. Claro, y en ese momento fue Liébana. ¿Por qué? Porque fue el sitio en que se entrecruzaron las diversas creencias. La presencia de los reyes españoles en Europa no adquirió relevancia continental hasta la toma de Toledo, que fue en 1085 por Castilla, que por cierto que el rey Alfonso VI fue el conquistador, puso por gobernador de su alcázar al después legendario Ruy Díaz de Vivar. Y unos años más tarde fue también importante ya la conquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I de Aragón, apoyado por las tropas de Castilla, pues se sabe que la reina estaba casada con la reina Clara de Castilla, que fue la que puso las tropas castellanas a reconquistar toda la zona de lo que ahora llamamos la Rioja, Nájera, etcétera, hasta apoderarse de todo el valle del Ebro hasta llegar a Zaragoza. Calatayud, el valle del Jalón, etcétera, fue conquistado por castellanos, pero la gloria de haber conquistado Zaragoza es de Alfonso I de Aragón, el emperador. Alfonso VI de Castilla, en pleno siglo XI, se veía ya a sí mismo a la altura de los mayores soberanos europeos. Dio sus hijas, empezamos ya la política matrimonial, en Jimena y Teresa, en matrimonio a los príncipes Raimundo y Enrique de Borgoña, que le habían ayudado en la conquista de varios territorios lusitanos y extremeños. Y el gobierno de Enrique, en la guerra competida entre Teruel y Tajo, daría origen al posterior reino de Portugal, de la dinastía de Borgoña. El propio Alfonso VI tuvo por esposas a la princesa francesa Constanza, muerta esta a la princesa alemana Berta, y muerta esta a la princesa toledana Mora, hija del rey Moro Almamún, Zaida.
al que había conquistado, se le había rendido, le había entregado Toledo, y él a su vez lo premió dándole el cetro de Valencia al rey Alejandro. Claro, que definitivamente era su suelo. En ese momento, ya a finales del siglo XI, todos los taifas islamitas pagaban tributo a Alfonso VI de Castilla, cuya frontera abarcaba desde Medinaceli hasta Ciudad Rodrigo. Y durante varios años fue encargado de cobrar estos tributos el legendario Álvar Fáñez Minaya, el compañero del Cid en el poema, a quien ayudaba también, me refiero al Cid, el famoso obispo francés Jerónimo, el constructor de la catedral, de la bóveda de la catedral románica de Zamora. Estamos ya en pleno esplendor, a la altura de todos los reinos europeos que en aquel momento tenían relevancia. Muy pronto habría culminado estratégicamente la Reconquista. Entre la victoria de Alfonso VIII, rey de Castilla, señor de Guipúzcoa y Vizcaya, en Navas de Tolosa, en el año 1212, Guillán en Valle de Guadiana, hasta que su nieto, Fernando III el Santo, tomó Córdoba, Sevilla y Cádiz, apoderándose prácticamente de toda la vena baja y media del Guadalquivir. Con lo cual, prácticamente estaba consumada desde el punto de vista estratégico y militar la conquista de España, la conquista de la península. Durante los siglos XIII, XIV y XV, después, las casas reales españolas se enlazan fuertemente entre sí y se extienden también hacia otras dinastías europeas. Tales entrecruzamientos, ahora vistos a la distancia, son debidos más a razones políticas que a pasiones eróticas. Muchas veces los novios ni se conocían de vista, incluso pertenecían a generaciones distintas y se prometían su matrimonio para cuando uno de ellos hubiera crecido. El otro ya era un poquito mayor. Pero construyen los surcos donde crecerá el destino común europeo, con resultados muy variables, porque de estos matrimonios podían llegarse a que la hegemonía fuera la parte del uno o la parte del otro, una vez unificados a través de este procedimiento. El momento culminante a nivel europeo, esto a nivel de se usa mucho ahora, es el desposorio de Fernando III de Castilla con la alemana Beatriz de Suabia, prima del emperador Federico II, a mediados de esta relación provino la causa de que el hijo de ambos, Alfonso X el Sabio, reclamase durante un largo tiempo el título de rey de romanos, que le había propiciado ser nombrado directamente emperador del Sacro Romano Imperio. Pero los electores no se pusieron mucho de acuerdo en que nombraron a un inglés, que por cierto tenía patrimonio en Francia, etc. Pero no le apoyaron a él. Pero su presencia era estar candidato en la finalísima. Eso es más que la 10ª Copa del Real Madrid contra un alemán. Esta política de compromisos entre dinastías produjo un juego de cooperación y de rivalidad alternativamente, porque claro, cuando se unían con un reino o un país, inmediatamente heredaban las enemistades de ese país. Sería difícil establecer, por tanto, un balance que no fuera positivo, si miramos al modo en que se construyó la unidad política de la totalidad de los territorios peninsulares y de otros aledaños, ya en la persona de Felipe II. La trascendencia política de Felipe II fue el resultado de una serie sucesiva de matrimonios. Vamos a verlo. A fines del siglo XV, Enrique IV de Castilla, el hermano mayor de Isabel la Católica, se casó primeramente con Blanca, reina de Navarra, que lo dejó como heredero del reino en su testamento. Ya saben que lo llamaba impotente a Enrique IV, y por lo tanto no me extraña que doña Blanca de Navarra lo dejara, pero lo nombró heredero. Y luego se casó con Juana, la portuguesa, hija de Eduardo de Portugal, la cual tuvo a su vez una hija llamada doña Juana, que fue la competidora de Isabel la Católica, porque los que no la querían llamar la Ventaneja y decían que no era hija del potente. Échale. Entonces no había ADN
Pero a su vez, en la vertiente aragonesa, el rey Fernando el Católico, después de enviudar de Isabel, se casó con la hermana de Gastón de Foix, que a su vez, se escribe Foix, que a su vez era heredero del trono de Francia, con lo cual estaba picando al mismo tiempo la posibilidad de la alianza francesa. Y eso después de haber derrotado a Luis XII en las pretensiones que Luis XII tenía de apoderarse de Sicilia y Nápoles, cosa que no lo consiguió gracias a la presencia de los españoles. Pero no los aragoneses, lo que luchaban siempre, hay una constante en la historia de España, siempre los que luchan son los castellanos, no sé por qué. Los demás lo quieren o no saben o no pueden. En aquel momento, estamos hablando de la época de los reyes católicos, se entiende que por razón demográfica. Castilla tenía unos 7 millones de habitantes y Aragón unos 3 millones de habitantes. Aragón, viviendo Aragón con el reino, con el condado de Cataluña, porque Valencia era un reino aparte, era un reino aparte. La franja azul que tiene con las estrellas la señora valenciana significa que era independiente respecto a Aragón y Cataluña. Por eso cuando la bajan, si ustedes han estado alguna vez, la bajan por el balcón del palacio, la bajan vertical, porque no puede inclinarse ante ninguna otra enseña, la bajan vertical, derecha, si la llevaran por un pasillo, tendrían que agacharla, no, baja enhiesta, recta, la señora valenciana, reina valenciana. En estos intercambios, bueno, herederos de ambos reinos, de Aragón y de Castilla, llegaron a ser, por diversos procedimientos, Fernando en Aragón e Isabel en Castilla. Y estos sí, que por cierto politizaron su boda tras haberse conocido por retratos. Y se gustaron y se enamoraron. Y efectivamente, de esta serie de coyuntas políticas, de esta podemos asegurar que por lo menos estaban enamorados. Resultó muy bien. Y se casaron en 1479. En estos intercambios de reinas esposas entre diferentes reinos podemos hasta seguir la manera en que ciertos nombres se ponían de moda en ciertas dinastías principescas. Por ejemplo, hubo varias reinas llamadas Blanca, otras Beatriz, otras Cristina, otras Constanza. Bueno, y no los voy a mencionar todos estos porque es un batiburrillo de nombres, ¿verdad? Y de fechas. Pero vamos a fijarnos ahora también un poco en el reino de Aragón. El reino de Aragón, de la misma manera en Castilla había nacido de la sucesión primero Cantabria, el ducado de Cantabria, reino de Asturias, reino de León, condado de Castilla y luego ya el reino de Castilla. Aragón procedía del pequeño territorio de Sobrarbe, que los solemos llamar señorío de Sobrarbe. Y es curioso porque Sobrarbe está formado por dos palabras, las cuales las dos significan señorío. Super es el señor y Arbi significa señor. Uno es germánico y otro latino. Arbi como arbiter, significa señor, el que media. Dererbe es el propietario. Y en este caso el heredero. El señorío son hereditarios. Así que el señorío de Sobrarbe dio lugar y se extendió este pequeñísimo reino de Aragón apenas poblado hacia el Mediterráneo cuando Petronila de Aragón fue desposada siendo casi una niña con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. Desde entonces el territorio que era el más poblado, que era el de la costa, pues fue imponiendo sus normas, sus reglas y desde luego sus intereses cuantitativamente mucho más valiosos porque incluían los intereses, las posibilidades de la comunicación comercial y por tanto de tener acceso a mercados exteriores, etc. Pero también aquí hubo alianzas matrimoniales. Ramiro II se casó con Inés de Poitiers, Pedro II de Aragón con María de Montpellier, la señora Montpellier, que fue la madre del emperador
del rey Jaime I de Aragón. Luego Pedro IV de Aragón se casó con María de Navarra, Pedro III de Aragón con Constanza de Sicilia. Jaime I había emparentado a su vez en sus casamientos con Alfonso VIII y con Alfonso X. Se casó con una nieta de Alfonso VIII y después con una hija de Alfonso X. Y este mismo enlace le permitió a su vez, fue muy importante este enlace, porque les permitió a ambos monarcas resolver pacíficamente la cuestión de las fronteras entre Castilla y Aragón. Desde entonces no ha vuelto a haber problemas, que antes siempre había. En la zona de Medinaceli, la zona del señorío de Albarracín, etcétera, estaban entre ambos, y gracias a ese buen entendimiento de origen dinástico se arreglaron hasta el punto de que Jaime I contribuyó con tropas propias a la conquista del reino de Murcia, que luego fue anexionado a Castilla, no a Aragón, con lo cual la inteligencia entre ambas casas fue importantísima para conseguir la unión pacífica. Es que vamos a estar siempre en esta dialéctica, o paz o guerra. En este caso, las alianzas matrimoniales han sido el más importante, más interesante instrumento de pacificación, de unión pacífica dentro de España. De este modo, en el siglo XIV estaba paraguada ya una tupida red de dinastías, donde la unidad española se fortalecía sólidamente, aunque algún territorio mantuviera independencia política sin romper la unificación cultural y social existente. Luego se fueron ocupando, o se habían estado ocupando Cerdeña, Nápoles, Sicilia, Túnez, las Islas Canarias. El año 1400 se destruyó la armada castellana, aunque estaba ya en la influencia, diríamos, geoestratégica de la escuadra portuguesa, la ciudad de Tetuán, que fue recobrada posteriormente en 1492 por los árabes que emigraron de Granada hacia África. Fueron los que reconstruyeron, que volvieron a ocupar la ciudad de Tetuán para dedicarse luego a la piratería. Eso es otra cosa. Y antes de que fueran liberadas Ceuta por los portugueses y Melilla por los castellanos. Entre tanto, diversos idiomas romances derivados del latín se extendían por toda Europa, sustituyendo a los de origen céltico o germánico, con diversos matices en dos aspectos. Todo el lenguaje científico se seguía expresando en latín, así como los ritos cristianos y los dialectos romances se adaptaban según diferentes reglas fonéticas al conjunto de los pueblos mediterráneos, dejando de influir también entonces en los germánicos. Por ejemplo, el alemán y el inglés se derivan del latín mucho menos, aunque conservan muchísimas palabras latinas anglizadas o germanizadas, mientras que los idiomas latinos, los romances, que llevan romances, asumen ciertas especialidades, pero todos proceden del mismo tronco, que es el latín. Por ejemplo, el tronco occitano pues depende de los dialectos de Rosellón, de Cerdaña, de Cataluña, de Valencia, de las Baleares, de esas Islas Baleares. Son occitanos. Y de otros dialectos pues, proceden los franceses y los diversos españoles peninsulares, digamos, del centro y oeste, como son el malaico y el castellano en sus diversas influencias. Hay gran diferencia entre la colonización leonesa y la colonización castellana de norte a sur, y todavía se observa en mucho vocabulario y no digamos los andaluces que se come una cantidad de vocales finales. Pero además los reinos españoles mantuvieron relaciones diplomáticas esporádicas con monarcas del otro extremo del mundo, del otro lado de donde estaban los musulmanes. Por ejemplo, en 1403, Enrique III de Castilla envió un embajador al tártaro Tamerlán, que estaba conteniendo a los turcos y llegó a derrotar a Bayaceto de la frontera oriental del Imperio Islámico. Y más tarde Carlos V y Felipe II mantuvieron relaciones diplomáticas con el Shah de Persia, buscando también alianzas contra la expansión turca. Así que la presencia europea de España fue muy importante y sería más importante todavía a continuación. Y les llevaron a emparentar con la mayor parte de los reinos europeos fueron los reyes católicos, Isabel y Fernando, bajo cuyo reinado se reconquistó la totalidad del territorio peninsular
se puso en pie en plazas africanas cercanas a Gibraltar y sobre todo fue descubierto el continente americano. Su hijo Juan, casado con Margarita de Austria, murió sin sucesión efectiva. Su hija Juana, casada con Felipe de Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano, fue madre de Carlos I como rey de España y V como emperador de Alemania. Su hija María fue esposa del rey de Portugal, Manuel el Afortunado. Su hija Catalina fue reina de Inglaterra al desposarse con aquel famoso despendolado Enrique VIII, que devolvió a sus otras esposas. A la española por lo menos la repudió. Por su lado, Isabel de Castilla había sido hija del rey Juan II, casado con María, hija del castellano Fernando I de Aragón, el cual era a su vez abuelo de su futuro esposo de Isabel, Fernando el Católico. Porque se había establecido ya, que fue el famoso compromiso de Caspe, una dinastía segundona castellana, don Fernando de Antequera, como rey de Aragón, como consecuencia de que don Martín el Humano había muerto sin sucesión y hubo representantes de los diversos países de la corona de Aragón, 3 por cada uno de los reinos, que coincidieron en nombrar a Fernando y van a dar Antequera, porque es el que había tomado la plata de Antequera a los moros de Granada. Tuvo también mucha importancia en la Unión Peninsular la política de los reinos de Francia y de España con respecto al de Navarra. Situando Navarra entre Francia y España, tenía mucha importancia estratégica a pesar de lo pequeño de su territorio. Blanca de Navarra, que había sido esposa de Enrique IV de Castilla, murió sin sucesión, probablemente envenenada en una conspiración favorable a los intereses franceses. Tras breves intervalos fue reconocida como reina su sobrina Catalina, casada con Juan de Albret. Pero los reyes católicos, a través de una serie de tratados, garantizaron la independencia de Navarra frente a Francia hasta que llegara la excomunión del Albret por Julio II, que entonces era el Papa, y gracias al apoyo de los ingleses, porque su hija estaba casada con el rey de Inglaterra, se convirtió Fernando el Católico en rey de Granada, a través de una serie de acontecimientos, porque él alegaba derechos que le competían por un lado como hijo del rey Juan II de Aragón, porque muchos años estuvieron unidos los reinos de Navarra y de Aragón, y tenía, por tanto, por ese lado él propio muchos títulos, y además por el testamento de Blanca de Navarra a favor de su cuñado, el hermano mayor de Isabel, Enrique IV. Y entonces consiguió asegurar militarmente la mayor parte de su territorio, defendiéndolo de las posteriores ofensivas francesas, hasta el año 1521. Así que entre el año 1513 y el año 1521 hubo diversos episodios. En uno de estos episodios es donde fue herido Ignacio de Loyola defendiendo contra los franceses. Y se organizó la integración de Navarra en la corona española a través de Castilla. ¿Y por qué a través de Castilla? Un profesor que tuve yo de historia es que Castilla tenía 7 millones y Aragón solamente 3. Era Castilla quien mejor podía defender la españolidad de Navarra frente a Francia, que siempre, una vez unificada la corona de Francia después de conquistar la Aquitania, terminar la guerra de los 100 años, era mucho más importante, mucho más militarmente, mucho más fuerte de lo que quería ser Aragón y desde luego más fuerte que Castilla. Las políticas de enlaces dinásticos proseguían después de los reyes católicos en España. Carlos V y Felipe II tuvieron esposas portuguesas, los dos, entre otras. Felipe II tuvo Felipe III y Felipe IV buscaron y hallaron esposas en la casa de Austria, pero a su vez las hijas, las dos llamadas María Teresa, de Felipe III y Felipe IV se casaron con Luis XIII y Luis XIV de Francia. ¿Recuerdan los 3 mosqueteros? Por allí andaba también alguna gente. Por esto se hace tremendamente compleja la historia de las amistades y de las enemistades entre unos países y otros, llevadas a cabo como consecuencia de estas alianzas que no siempre conseguían los efectos pretendidos, como iremos viendo. Porque entre el siglo XIV y el XIX, estamos en el 2012, se produjeron
muchas hostilidades entre los países europeos, buscando un equilibrio entre las diferentes potencias. Cada una de ellas buscaba una hegemonía, por tanto romper a su favor el equilibrio. La Guerra de los 100 años, por ejemplo, había empezado en 1640 y sus hostilidades duraron hasta 1453. Nosotros hablamos de la Guerra de los 100 años y no tenemos conciencia de que nos afectó también muchísimo a España, muchísimo a nosotros. Los episodios tuvieron lugar en toda Europa occidental, incluyendo Navarra, Aragón y Castilla. Efectivamente, el rey Carlos V de Francia envió a España mercenarios al mando de Villasclán para luchar contra Pedro I de Castilla, que era en aquel momento aliado de los ingleses. Y los ingleses habían mandado a su vez, como para combatir también, aparte de unirse con los portugueses, que estaban en este momento aliados de los ingleses, al famoso príncipe negro, hijo de Eduardo III, en contra del bando de los Trastámara. Y hasta tal punto fue eficaz la ayuda de Villasclán que este consiguió, en un enfrentamiento directo entre el rey Pedro y su hermanastro Enrique de Trastámara, consiguió que personalmente Enrique de Trastámara matara con su propio puñal, luchando en tierra, luchando ya en la tierra, a su hermanastro Pedro, y por lo tanto se estableció definitivamente en adelante la alianza de Castilla con uno de los contendientes de la Guerra de los 100 años, que eran los franceses. ¿Cómo? Sí, le dio la vuelta porque iba ganando Pedro I, que debía ser bastante rico, le dio la vuelta, la famosa frase que nuestro presidente nos recuerda: ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Y entonces, bueno, y en definitiva la Guerra de los 100 años terminó reteniendo a los ingleses la zona de Calais, que la tendrían durante 300 años más adelante. Otra intervención también española, que fue muy importante, fue la famosa Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que continuó entre España y España hasta 1672. Ahí vemos la derrota de los tercios en Procrua, debilitó la hegemonía de los Austrias, España y Portugal, Países Bajos, Bohemia, Austria, etc., varios electores alemanes, en favor de los Borbones, que apoyaron decisivamente al bando danés, alemán, sueco, que había sido ya derrotado por el bando imperial. Y en la batalla de Procrua cambió efectivamente la suerte de la guerra, y desde aquel momento la hegemonía de Europa perteneció a Francia bajo el reinado de Luis XIV, a pesar de que, bueno, se recordaba, estaba casado con una española, María Teresa y Federico IV. Se estableció un nuevo equilibrio firmado en el Tratado de Westfalia en 1648, a costa de intereses españoles que fueron los que pagaron la guerra en todas partes, en Centro Europa, en Italia y en las Antillas, mientras que resultaron favorecidos sobre todo Inglaterra, Holanda, Austria y Francia. Las consecuencias de aquella guerra para España y Portugal fueron tremendas, porque se convirtieron en países derrotados. Portugal, país débil, al lado de lo más fuerte que era España, y los dos perdieron y empezaron a perder desde aquel momento la influencia mundial que tenían a través de sus respectivas posesiones, porque los dos países tenían posesiones en Centroamérica y Sudamérica, pero además también las tenían en el Pacífico, donde estaban las Filipinas, las Molucas, las Célebes, plazas fuertes en Indonesia, en Java, etc. Y a partir de ese momento, separados los dos países, pues pudieron ejercer mucha menos influencia a nivel internacional. Aunque otros países de Europa de alguna manera les fueron sustituyendo. Con esto yo creo que tendríamos ya la visión de... porque esto se está haciendo demasiado largo, creo que ustedes hagan preguntas. Sí, en la guerra que llamamos de sucesión española, también fue una guerra, el pretexto fue español,
pero fue una guerra entre potencias periféricas y potencias centrales. Por la parte de las potencias centrales era bajo la hegemonía de Francia, la España del duque de Anjou, que sería Felipe V, y bajo la influencia británica consiguió la hegemonía a través de su alianza con Holanda, con Austria, que entonces ya era Austro-Hungría, y con Portugal. El año 700, esto era 1700, las hostilidades empezaron en 1701, el año 1703 desembarcó ya con una armada británica y con tropas holandesas el pretendiente Carlos en Lisboa, donde se mantuvo casi hasta el final de las hostilidades, hasta que murió su padre, abandonó la pretensión y continuaron solamente luchando unos pocos, diríamos que caciques catalanes en contra de los Borbones, que son los que han convertido en el gran rey. ¿Y qué más les iba a decir? Que España, a partir de entonces, más que protagonista, es víctima de los eventos de las guerras europeas, hasta el punto de que cuando no ha tenido una actividad directa, ha sido un reflejo que ha producido una gran división interna entre distintos bandos. En la invasión de Napoleón, el ejército se dividió, la clase culta se dividió, los territorios se dividieron, la posición de Cádiz pudo redactarse gracias a que estaba defendida por la escuadra inglesa basada en Gibraltar. Y terminada la guerra de la independencia, que ustedes saben, fue llevada a cabo en España por el duque de Wellington, todavía no era duque, pero el general Wellington, que desde Lisboa pasó a Salamanca, los Arapiles, Burgos, Victoria, llegó hasta el territorio francés y unos meses más adelante fue el que consiguió la gran victoria del Principado contra Napoleón, donde la influencia española fue meramente, diríamos, accesoria. E incluso, si la vamos a analizar con una lupa, fue tremenda. Los propios guerrilleros produjeron, al romper las comunicaciones entre las grandes ciudades y el hinterland, de donde podían proceder los alimentos, los recursos alimenticios, etc., consiguieron las grandes hambrunas que hubo, por ejemplo, en Madrid. En Madrid llegó a morir casi la cuarta parte de la población de hambre, porque no podían entrar alimentos, estaban todas las rutas copadas o cortadas o impedidas por los guerrilleros. Y los guerrilleros sí aportaron algo a la victoria final, pero la gran derrotada fue España. Y luego, por otro lado, tendríamos ya que España, a partir de entonces, quedó como dividida ideológicamente entre dos grandes facciones, uno las simpatías liberales, otro las simpatías absolutistas, que desde el siglo XIX dividieron completamente y enfrentaron a los españoles entre sí, inspirados por ideas e ideologías que recibían desde fuera, en todos los casos, y que nos trajeron las tres guerras carlistas, la monarquía de Saboya, que no sabían a quién encontrar del rey, a la Primera República federalista y no sé qué más, que duró prácticamente año y medio, luego la restitución de los Borbones en la persona del hijo de la última reina de Isabel II, Alfonso XI, luego su hijo Alfonso XII, la pérdida de las colonias, la hegemonía, el predominio ya mundial, universal de Estados Unidos, en grandísima parte conseguido a expensas de España al haber ocupado las Islas Filipinas y haber apoyado a los independentistas cubanos y haber reclamado además la influencia en Santo Domingo y en las diversas islas del Caribe, incluyendo a Puerto Rico, que aún retienen como parte de los Estados Unidos, por cierto, a gusto de ambas partes. Con lo cual la influencia de España ha sido más bien negativa, ha sido quien ha pagado las facturas de todas las grandes hegemonías que han ido creciendo históricamente e incluso fuera de Europa. Y últimamente, pues en estas simpatías, que si los anglófilos, que si los germanófilos, en la guerra primera
europea del año 14 al 18, pues se hicieron bandos radicales enfrentados entre sí, y no digamos ya a propósito de la guerra civil, donde por un lado los sociocomunistas y por otro lado los socionazistas produjeron, los socionacionalistas produjeron dos modelos análogos en España que condujeron a una república, luego un lanzamiento del año 34 contra la propia república por parte de los izquierdistas y secesionistas, luego un lanzamiento llamado nacional del año 39, ya por los elementos contrarios a los primeros, que condujeron a la guerra civil del año 36 al 39, donde los símbolos trágicamente eran enfrentados, hasta el punto de que podríamos simbolizarlos en los gritos de, por un lado, arriba España, como símbolo, decir arriba, y por otro lado, viva Rusia. La posición, diríamos, interna de la conciencia colectiva española, para mí, había llegado a unos niveles bajísimos, que el régimen de los que ganaron la guerra, aquí les podría decir una cosa: no siempre quien gana una guerra tiene méritos para ganarla, pero siempre quien pierde una guerra tiene méritos para perderla. Y con esto hemos llegado ya a la llegada de, después que hubiera muerto Franco en su cama, a la llegada de la transición democrática y a la integración de España en Europa. Entre tantas estas catástrofes que la implantación del régimen democrático esperado en la Constitución de 78 no acaba de superar, la integración de España en la Unión Europea y la necesidad de integrarse también plenamente en los valores que la progresiva fundación de la actual Unión Europea supone, son, en mi opinión, una bendición celestial que a veces tememos no merecer, pues podríamos aún no estar a la altura que tales responsabilidades suponen. Por ello, la concesión del Premio Nobel de la Paz del año 2012 a la Unión Europea es para los españoles no solo un privilegio como parte de Europa, sino un estímulo para llegar a merecer este privilegio. Muchas gracias.